Continuamos dando nuestros primeros pasos en las funciones de Python y esta vez vamos a definir nuestra primera función con más de un parámetro. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a hacernos una sencilla función que permita retornar el resto de la división entre dos números enteros. Para eso vamos a tomar entonces la palabra def, que es la que nos permite definir funciones. Luego vamos a ponerle un nombre claro a esta función, por ejemplo, obtener resto, ya que son dos palabras, los dividimos como siempre aquí en Python con un guión bajo. Y a continuación, atención, porque para obtener el resto necesitamos por lo menos dos números y es allí donde necesitamos a estos recibirlos como parámetros. Como vos sabrás, los nombres de los parámetros los definís vos. Pueden ser, por ejemplo, A y B, y esta vez tenés que separarlos por comas, claramente, para que Python los tome como que son dos diferentes. También se podrían llamar X e Y, o en este caso ponerle número 1 y número 2. Siempre que no se repitan, claro está, y acordate que tenemos que cerrar con un dos puntos porque esta es la cabecera de la función. A continuación vendrían las instrucciones que haría esta función cuando sea ejecutada, pero va a ser muy sencilla porque simplemente acá ya podemos retornar con la palabra return como corresponde el resultado de esta operación, que es el resto entre estos dos números, cosa que ya hace un operador que viene con Python que ya hemos visto en el video de operadores aritméticos. Si te lo perdiste, acá te estoy dejando la sugerencia. Básicamente ese operador era el que se representa con el símbolo de porcentaje, pero recordá que no estamos sacando el porcentaje, sino que básicamente estamos obteniendo el resto que quedó entre dividir el número 1 con el número 2, números claro que no sabemos cuáles son, pero ambos van a llegar como parámetros cuando sea invocada esta función. Una tarea que nos suelen pedir para complejizar un poco este ejercicio es dividir estos dos números y obtener el resto, pero sin usar este operador que ya lo hace por nosotros. Entonces vamos a recordar cómo hacíamos para dividir dos números enteros en el papel cuando éramos muy pequeños y nos enseñaban en el colegio primario a hacerlo. Por ejemplo, vamos a poner un número concreto que sea el 23. Queremos dividirlo en 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué número tenemos que multiplicar por 4 para llegar a nuestro dividendo que es el 23? En este caso pienso en el 5, porque 5 por 4, 20, y al 20 le están faltando justamente 3 unidades para llegar, por lo tanto 3 va a ser nuestro resto. Vamos a pensar qué cuenta hicimos para llegar a ese resto y tratar de generalizarlo. En este caso concreto, tomamos al 23, que era el número que queríamos dividir, y le restamos la multiplicación entre 4 y 5, que son respectivamente el divisor y el cociente entero. Entonces vamos a generalizar esto diciendo que 23 será el dividendo. Luego a ese dividendo le tenemos que restar la operación matemática de hacer el producto. En este caso, divisor, que lo voy a escribir así, div para evitar ambigüedades, multiplicado por, en este caso, el cociente entero. Acordémonos que no estamos dividiendo por comas. Entonces, esta es la fórmula básicamente que tenemos que tener para poder sacar el resto de cualquier división. Así que antes que se nos olvide, vamos a escribirlo acá en reemplazo de esto. Vamos a tomar y decir que vamos a devolver el dividendo menos la multiplicación entre el divisor y el cociente. Pero claro, ahora Python me va a decir que son tres variables que no existen. Así que vamos a hacer los reemplazos que sean correspondientes para lograr que esto ya pueda ser interpretado y probarlo en la consola. Cuando hablamos de dividendo, o sea, el número que queremos que sea dividido, entonces estamos refiriéndonos a este que llegó como primer parámetro seguramente. Entonces le ponemos num1. Cuando hablamos de el divisor, estamos hablando justamente del segundo número que llegó como parámetro. Así que reemplazamos este div por el número 2. Y cuando hablamos del cociente entero, es literalmente hacer el cociente entero entre num1 y num2, que son el dividendo y el divisor respectivamente. Eso bien podemos hacerlo en una operación anterior a esta con una variable, o bien lo podemos hacer en ese mismo instante usando simplemente el operador para lograrlo, que es num1 dividido, y fíjate cómo lo escribí con dos barras, porque en este caso necesito la división entera. De lo contrario, Python me hubiera traído un número decimal seguramente si es que hubiese resto, pero en este caso no, quiero el resto entero, por eso es que el cociente también debe ser entero, como cuando lo calculábamos en la primaria. Por lo tanto, esta sería la fórmula para obtener el resto en reemplazo, claro, porque tuvimos ganas de reemplazar a lo que era este operador de módulo o residuo que te estoy marcando acá. Vamos a ver ahora si esto funciona.
Para no extender demasiado el video y perder el foco en lo que son las funciones, desarrollé este simple programa principal con todas cosas que ya hemos visto en esta playlist, por ejemplo, ingresar dos números enteros, en este caso con la instrucción input seguida de un int para convertir entero la entrada, nos lo estamos guardando en dos variables llamadas a y b respectivamente, y luego vamos a intentar imprimir cuál es el resto entre a y b con una variable resto que aún no ha sido definida, no tiene valor, enseguida lo hacemos, y usando en este caso los fstring para concatenar de una forma sencilla las partes fijas con las partes variables. En este caso, vamos a calcular cuál es el resto entre A y B, en este caso, que son dos números que ni siquiera sabemos todavía cuáles son hasta que el usuario no ejecute el programa. Pero bueno, esa es la magia de la programación, poder hacer que esto funcione esperando cualquier escenario posible. Vamos a establecer el valor de la variable resto, que va a ser justamente lo que nos retorne la función obtener resto. Para eso le pusimos ese nombre tan claro. Vamos a llamarla y claro, cuando llamamos a una función tenemos que recordar siempre colocar los paréntesis y ahora sí, esta vez tenemos que colocar no uno, sino dos argumentos. Recordemos que es de este lado, cuando llamamos a la función, esos valores que van a tener estos parámetros que no sabíamos en el momento en que definimos esta fórmula, van a ser llamados acá argumentos y acá van a tener valores concretos. Valores que pueden ser ahora, si yo tengo ganas de probar con lo que probé antes, puedo colocar acá un 23, puedo después poner un 4, por ejemplo, y así emularía la operación que hice antes, pasar como primer argumento este 23 que se va a transformar en el número 1 acá y este 4 que se va a transformar en el número 2. Pero para darle un poco más de dinamismo, vamos a hacer que estos números ni siquiera los conozcamos hasta que el usuario intervenga. Por eso es que le ponemos A y B en este caso para que nos pueda llegar a ser un programa más útil que calcule el resto de dos números que ponga el usuario en el momento de la ejecución. Vamos a testear si este programa va funcionando correctamente, entonces ponemos un primer número, por ejemplo 60, y luego un 5. En este caso elegí múltiplos entre sí para que el resto sea 0 y lo está acusando correctamente la consola. Pero vamos a probar ahora alguna operación que lleve resto. En este caso elijo, por ejemplo, el 17, que sé que es un número primo, entonces cuando lo divida, por ejemplo, por el 4, esperaré que me dé un resto. Sin embargo, observo con mucho terror que me dio 0, pero ¿cómo puede ser? Si el resto entre 17 y 4 es justamente 4 por 4, 16, y ahí me sobra 1. Me tendría que haber sobrado 1. Sin embargo, me está dando un 0. Bueno, ¿qué está sucediendo? Vamos a ver un pequeño detalle que se nos pasó por alto y hace que esta función no esté haciendo bien su trabajo. El problema aquí viene siendo que nos olvidamos de colocar paréntesis en esta operación. Recordemos que se tiene que primero dividir, o sea, sacar el cociente entero entre los números para luego multiplicarse por el divisor. Sin embargo, como en este caso tanto la multiplicación como la división entera tienen la misma prioridad en Python, y si te perdiste esa explicación, acá te dejo el video para que veas el por qué, entonces se está haciendo primero una asociación por izquierda. Entonces está primero Python multiplicándolos y luego sacando la división entera, lo cual hace que nos dé un resultado completamente incoherente. Por eso es que aquí vamos a encerrar esto entre paréntesis simplemente pintando la expresión y tocando el paréntesis de apertura que hace el Visual Studio Code. Entonces me encierra toda la expresión, logrando entonces un manejo mucho más fluido. Volvemos a probar esta vez el mismo resultado que antes, 17 y luego el 4, para que veamos que esta vez responde correctamente. El resto entre 17 y 4 es 1 y podemos probar con otros escenarios. Por ejemplo, un número como el 147 lo podemos dividir entre 5 y vemos que el resto es 2. Y así seguimos probando todos los escenarios que querramos y donde veamos justamente que esta función hace correctamente su trabajo gracias a esta fórmula en reemplazo, esta vez para complejizarlo un poquito, de este operador de módulo o residuo que claramente hubiese devuelto lo mismo. Ya que estamos, vamos a hacernos otra función que nos permita saber si un número es múltiplo de otro. Y para eso, una vez más, necesitaremos una función con más de un parámetro, porque claro, vamos a intentar definir la función es múltiplo, le ponemos este nombre bien claro, y va a tener que recibir por parámetro tanto el número 1 como el número 2. Podemos elegir volverle a poner los mismos nombres de los parámetros como pusimos acá, no tienen nada que ver entre sí, o esta vez, ¿por qué no ponerles otros nombres, como por ejemplo X e Y, para que vea justamente que estos nombres no tienen por qué tener nada que ver con estos, y mucho menos con estos que están en el programa principal, donde, bueno, se me ocurrió pedirle los números al usuario, pero también los pude haber puesto de forma fija acá, y en ese caso no habría confusión alguna. Es muy común cuando uno es principiante intentar que estos nombres se asemejen a estos, pero la realidad es que no tienen nada que ver. Fíjate en el dibujo entonces que vos pones acá valores que están en las variables A y B, pero eso va a viajar y transformarse en los nombres que sean en el contexto de la función que los está capturando. Si se los pasara a obtener restos, se llamarían num1 y num2, y si ahora llamo esos mismos valores a las funciones múltiplo, van a llamarse
llamarse x, y o los nombres que vos quieras. Ahora bien, esta función es múltiplo. ¿Cómo va a hacer su trabajo? Es decir, ¿cómo va a saber responder si x es múltiplo de y o no? Implementar esta función va a ser muy sencillo gracias a la función obtener resto que hicimos antes, porque la definición de un número múltiplo de otro es justamente cuando el primer número se divide por el segundo y el resto producido es cero. Entonces, eso básicamente va a definirse en una línea. Vamos a poner ya mismo el return porque el resultado siempre tiene que ser retornado. Y en este caso vamos a llamar ahí nomás a la función obtener resto. Llamo a la función obtener resto, le paso en primer lugar x, luego le paso y, no sé qué números son todavía, pero sé que los tengo que pasar en ese orden y cuando obtener resto obtenga justamente el resto entre x e y, voy a cerciorarme de que eso sea un 0. Recordemos que esto va a ser reemplazado por un número entero y ese número entero tiene que ser exactamente 0 con el doble igual. Recordemos que es una comparación aquí en Python. Si esto es verdadero, estaremos diciendo que es múltiplo la x de la y. Y si esto hubiese sido falso, estaremos diciendo lo contrario, que no lo son. Fíjate qué interesante que pudimos resolver esto en una línea, porque recordemos que esto va a devolver un número, el que sea, y se va a comparar contra un 0. Por lo tanto, este resultado en total no puede ser otra cosa que un verdadero o que un falso, que es lo que justamente queremos retornar porque la función se llama es múltiplo. ¿Es múltiplo sí o es múltiplo no? No podríamos devolver un número porque no sería coherente con el nombre que le pusimos a la función. Vamos a volver a este programa principal y sumarle un poquito más de dinamismo. Si después de decir cuál es el resto entre A y B, imprimimos también si son múltiplos entre sí. En este caso vamos a colocar primeramente un condicional porque queremos mostrarlo solamente si es múltiplo A de B. Justamente por eso llamamos ahí nomás a la función es múltiplo. De esta manera es múltiplo entonces A de B. Se lo pasamos de esta forma como función y en este caso, como muchos estarán esperando, poner acá un igual true, algo de esta manera, para saber si esto es verdadero. La cuestión es que esto no hace falta. Fíjate que no hizo falta acá poner ningún if, ningún else. Directamente acá retornamos el resultado de la expresión lógica. Y aquí tampoco hace falta esta comparación redundante. Digamos, el if está esperando que acá adentro coloques algo que sea verdadero o que sea falso. Y esta función va a retornarte justamente algo que es verdadero o falso. Por lo tanto, volver a compararlo contra otro valor de verdad resulta redundante. Yo que vos esto lo borro y lo dejo de esta manera, vas a ver que va a funcionar y además va a delatar que entendés cómo funcionan las expresiones lógicas en los lenguajes de programación, porque esto de comparar contra un true o contra un false suele denotar que el programador todavía es muy principiante. Así que ya vamos tratando de que esas mañas no te ocurran desde temprano. Si es múltiplo A de B y esto es verdadero, entonces el if va a ejecutar las instrucciones que están acá. Y en este caso vamos a colocar un print que simplemente A es múltiplo de B. De esta forma, en caso de que no sea múltiplo, simplemente no hago nada. Queda a tu criterio si querés colocar o no una cláusula else para hacer algo caso contrario. Pero lo vamos a dejar así y momento ahora de probarlo. Probemos este programa, esta vez con números sencillos, por ejemplo, un 10 y un 4. Claramente el resto entre 10 y 4 es 2, por lo tanto me dio falso el condicional que decía si era múltiplo el 10 del 4. Por eso es que esto no se mostró. A continuación vamos a probarlo una vez más, pero esta vez colocamos el 10 y luego un 5. Como verás entonces, el resto entre 10 y 5, lo estás viendo claramente, es 0 y por lo tanto, cuando saquemos si es múltiplo A de B, esto dará verdadero, porque acordate que dentro de esa función se llamó a otra, fíjate la importancia de reutilizar funciones, entonces como esto dio 0, esto se igualó con otro 0, que dio por supuesto un verdadero, un true así de grande, y entonces como esto devolvió un verdadero, este if se activó porque dio verdadero y se mostró este mensaje de salida que dice claramente que el A es múltiplo de B, en este caso concreto 10 es múltiplo de 5. Antes de terminar, no olvides que el orden de los argumentos es muy importante, sobre todo en este tipo de funciones que alterar el orden cambiaría los resultados. Por ejemplo, si acá en lugar de A y B pasamos B y luego A, o sin querer mandamos dos veces lo mismo, A y A, en este caso los resultados van a ser completamente inesperados. Por ejemplo, esta vez vamos a volver a colocar el 10 y el 5, pero no me está activando el if, o sea, me dice claramente que el resto es 0, pero no me dice que son múltiplos. ¿Por qué? Y básicamente porque sin
querer, o esta vez a propósito, mandé los argumentos al revés. Mandé primero b, que entonces acá pasó a ser x, que vale 5, y luego mandé a, que esta vez vale y con un 10. Y se llamó entonces a la función obtener resto pasando un 5 y pasando un 10. O sea, intentó dividir al 5 entre 10 y claramente eso le dio un resto que es 5, claramente porque no se puede dividir 5 entre 10, por supuesto. Entonces, como verás, es importante que coloques los argumentos en orden. En este caso, el orden altera el producto, en otras funciones no. Por ejemplo, si la función hubiese sido de suma, da lo mismo sumar A con B que B con A. Pero en este caso hicimos a propósito funciones donde el orden de los argumentos no puede alterarse, y en este caso, si bien son dos números enteros, en otro tipo de funciones puede haber argumentos que sean de distintos tipos de datos. Entonces, quizá en la primera posición se espera una cadena de texto, luego en el segundo argumento se espera un número entero, en el tercer argumento se espera, por ejemplo, un carácter. Entonces, alterar justamente el orden de esos datos haría que incluso funcione mal el programa, ¿no? Porque ahí ya directamente no hay ambigüedades posibles, sino errores de los tipos de datos. Pero bueno, esto lo iremos trabajando a medida que hagamos ejercicios. Por ahora quédate no solo con que hicimos funciones que tienen más de un parámetro, sino también que una función pudo reutilizar el resultado de otra, en complemento también con lo que veníamos viendo del video anterior de composición de funciones. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.